Muy buenos días a todos. Aquí desde la Seremi de Educación. Un momentito, tengo un problema técnico acá. Ahora sí. Desde aquí, desde la Seremi de Educación, la Secretaría Regional Ministerial de la Araucanía, le damos la mayor de las bienvenidas en este día de primavera. Estamos a 22 de septiembre. Estamos dándole la recepción a una primavera maravillosa acá en la Araucanía. Para que nos conozcamos, les voy a pedir que vayan poniendo en el chat quiénes son, dónde están y a qué institución pertenecen, para que así nos vayamos conociendo y podamos ver quiénes están conformando hoy día nuestra audiencia en el aula. Como Seremi Educación, estamos interesados en ir acomodándonos a esta nueva forma de enseñar, ir conociendo nuevas metodologías. Es así como hemos invitado a este seminario de coaching educativo a dos académicas muy connotadas de la región de la Araucanía, que ya les voy a presentar. Voy a dar como primera parte la palabra al jefe de área, que es la autoridad presente hoy día en este seminario, don Jorge González. Él es el jefe del área de educación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Araucanía. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del secretario regional ministerial de Educación, don Edison Tropa Sandoval, les saludo a todos, todas y todos los invitados a este seminario Coaching Educativo. Bienvenidos, bienvenidas, jefes del Departamento de Educación Municipal, director y profesionales del Servicio Local Costa Araucanía, directivos de establecimientos educacionales, supervisores de los departamentos provinciales de Cautín Norte, Cautín Sur y Malleco, profesores, profesoras, comunidades escolares en general. Un profesor nunca será olvidado por sus alumnos siempre y cuando haya dejado en ellos una huella durante su formación, ya sea porque les ayudó a sacar lo mejor de ellos o porque desarrolló sus clases en forma inolvidable. En la actualidad, el papel del docente va más allá de ser solo un transmisor de información, porque también debe brindar a sus estudiantes herramientas y habilidades para que se sigan desarrollando. Esa labor adicional que hace todo profesor para con sus alumnos forma parte del coaching educativo, el cual es una forma de enseñanza centrada en el desarrollo del conocimiento propio y de los demás, para así junto a otros elementos se propicie un aprendizaje significativo. Un docente coach se convierte en catalizador del crecimiento y desarrollo de sus estudiantes, invitándolos a la curiosidad y motivación para que logren sus propósitos. Estimados, estimadas, dicho lo anterior, estaremos entonces de acuerdo que para ser un docente coach se debe contar con habilidades como ser empático, vale decir saber escuchar a sus estudiantes para poder orientarlos. Ser un facilitador, vale decir ponerse a disposición para brindar apoyo en los desafíos. Ser un motivador, inspirar a sus estudiantes a lograr sus metas. Ser positivo, tener una actitud proactiva y asertiva. Estimados y estimadas, a nombre del Seremi de Educación, don Edison Tropa Sandoval, les deseo a todos y todas, y a cada uno de ustedes, que este seminario sea una hermosa y exitosa jornada, no sin antes ser enfático en reiterarles que nosotros los docentes jamás seremos olvidados por nuestros alumnos, siempre y cuando, y lo pongo entre comillas, dejemos huellas, pero sin pisar a nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, querido jefe de área. Ahora les voy a presentar a las expositoras que nos acompañarán. Les voy a contar que está con nosotros la señora Yoconda Gatica Castillo. Ella es ingeniero agrónomo
de la Universidad Católica Valparaíso y licenciada en Ciencias. Posee un magíster en Pedagogía y Educación Superior. Es diplomada y candidata a máster en Educación Emocional de la Red Internacional de Educación Emocional de Barcelona, España. Además, es diplomada en logoterapia. Y la otra académica que nos acompaña hoy día es Claudia González Alegría. Ella nos va a compartir su experiencia utilizando esta metodología de coaching educativo. Ella es profesora de matemáticas de la Universidad de Talca, tiene magíster en educación, mención en administración y gestión educacional de la Universidad Mayor de Temuco, es coach profesional con certificación internacional en coach educativo de la Association of Coaching. Tiene diplomado en educación emocional y bienestar de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar de España. Y también tiene un diplomado en coaching ontológico de la Universidad Católica de Temuco. Bien, antes de comenzar a entregarle la palabra a nuestras expositoras que nos van a llevar en este camino de conocer el coaching educativo y de cómo implementarlo en el aula, quiero saludar a algunos de nuestros presentes. Tenemos a Andrea Montesinos de la Universidad desde Santiago, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tenemos también a Elba Levío de la Escuela Antuy Rayén de Nueva Imperial. Tenemos al Colegio Labrador de la Comuna de Victoria, don Mauricio, a la señora Rina, a María Belén del Colegio de Pucón, Carlos Hopsafer, a Katy Vivanco de Padre Las Casas, a la subdirectora de la Escuela Particular Ñancul de Villarrica, desde Perquenco, de la Escuela Vista Hermosa, la señora Cindy, la jefe UTP de la Escuela Especial de Lenguaje, también la directora Patricia Ratia del SECH de Pucón. Tenemos también aquí al profesor de Uruguay, de Durazno, Uruguay. Él es Cecilia Núñez. Tenemos también a la directora de la Escuela Estándar, a María Elizabeth Urenda, cariños para ella, a Valesca Ursúa, de la Escuela Municipal de Labranza, la señora Mirta Rifo, del Colegio Alemán, tenemos de aquí de Villarrica, de Temuco, tenemos de la Escuela Los Álamos, de Imperial, de la Escuela Santa Teresita, y así varios que nos han estado saludando en el chat, de la Escuela San Sebastián, de Padre Las Casas, Colegio San Roque, Candelaria de Pucón, y así se van sumando más. Solo quería contarles que tenemos muchos invitados de muchas partes y así se irán sumando, y dejarles, por favor, que pongan sus preguntas aquí cada vez que se les ocurra alguna pregunta de lo que están exponiendo la profesora Yoconda, la profesora Claudia González. Vayan escribiendo sus preguntas en el chat, porque después, una vez que ellas terminen sus exposiciones, vamos a hacer una ronda de preguntas. Eso sería de mi parte. Ahora les entrego la audiencia a Yoconda Gatica y a Claudia González. Bueno, buenos días, don Jorge. Me encantaron sus palabras, muy certeras. Gracias, Mónica, por este pase. La verdad es que estoy muy contenta por invitarnos a compartir una ilusión, porque esta es una gran ilusión que tenemos de revolucionar la enseñanza en el aula y bajo una propuesta. Y esta propuesta tiene que ver con lo que sustenta el coaching educativo. Y esto viene de la ontología del lenguaje. Entonces, yo para no pasarme en el tiempo, voy a compartir para no pasarme justamente en el tiempo. Voy a compartirles un orden, ¿ya? A mí este tema me apasiona tanto que podría hablar todo el día de él y no sería justo que ocupara todo el tiempo, ¿ya? Claudia nos va a compartir una experiencia preciosa que a mí me encanta y entonces quiero ajustarme al tiempo. Entonces,
¿qué sería? ¿Ya? ¿Qué sería? Fíjense, si tuviéramos que definir eh, el coaching, eh, muchos de ustedes, yo creo que Temuco es una de las regiones donde hay más participación de personas del área de la educación en el coaching. El coaching es un proceso conversacional mediante el cual nosotros acompañamos a organizaciones, a equipos de trabajo, a comunidades educativas, a un alumno, a una persona, para lograr algunos objetivos. Y en este proceso conversacional tiene un marco, ¿ya? Tiene un marco ético y emocional. Eh, el marco ético lo da justamente los postulados de la ontología del lenguaje, porque los pilares de esta propuesta que nosotros les vamos a presentar está sustentada en la ontología del lenguaje. Por lo tanto, nos relacionamos hacia el ámbito del alumno, del profesor, de la comunidad educativa, reconociendo que no sabemos con exactitud cómo son las cosas, reconociendo que cuando observamos las situaciones, la realidad, lo hacemos desde lo que nosotros somos, desde nuestra historia, desde nuestras experiencias, desde nuestras vivencias. Por lo tanto, la interpretamos. Y de ahí que surge la real importancia que tienen las conversaciones. Y estas conversaciones están principalmente basadas en preguntas que nos permiten reflexionar. Pero fíjense que una de las grandes inquietudes y muchas preguntas es, bueno, ¿de dónde viene esta palabra, no? Esta palabra coach, ¿ah? Jorge al inicio dijo un docente coach, ¿ya? Y todos conocemos la palabra del entrenador, el coach deportista, ¿no? El deportivo, el que, el que es el juez en un partido de fútbol, de básquetbol, de vóley, ¿no? El entrenador. Y bueno, dice la historia, que existió alguna vez un carruaje, ¿ya? Un carruaje muy especial que se llamaba Coxi. Fíjense, esto tiene origen alemán, ¿ya? Y este coche hacía un viaje, y les voy a mostrar acá el mapa, hacía un viaje de Viena a Budapest, ¿ya? Y ahí hay un pueblo que se llama Cox. Fíjense, ahí ustedes lo pueden visualizar. Entonces, en este viaje, que no era muy corto, fíjense, era un viaje largo, y este coche tenía una particularidad, era cómodo, era agradable, era cómodo, era un coach, era un carruaje especial llamado eh, Coxisseker. ¿Ah? Si ustedes ven ahí, mi pronunciación alemana es pésima, eh, no, no manejo el idioma. Eh, entonces, en este traslado ocurrían conversaciones. Y se hablaba entonces de que las personas se subían a este carruaje de una manera y cuando llegaban a su destino, bajaban del carruaje de otra manera. Y eso era a partir de las conversaciones que ocurrían en este traslado de este viaje. Entonces, eh, bueno, el término empezó a cambiar de Coxi Seque a Cox, ¿ya? Símbolo de la excelencia, fíjense, eso significaba Cox, ¿ah? Y así fue derivando el término hasta que llega a nombrarse Coxi, ¿ah? En el italiano era Coxio, fíjense, y de Coxio pasó a coche, y la palabra entonces coach dicen que es de origen húngaro y que representa un coche. Bonita historia, ¿no? Tan solo para entender de dónde viene la palabra coach. Entonces, el coach
Este docente coach que mencionaba Jorge hace poco, claro, es una persona que acompaña, que transporta, que acompaña en conversaciones para llegar a un lugar de una manera distinta. Y eso es lo que hace un docente coach. ¿Ah? Acompaña al alumno, acompaña a un profesor, acompaña a una comunidad educativa para vivir un proceso conversacional donde ocurren transformaciones. Y lo que hace el coaching ontológico es expandir, fíjense, expandir capacidades para el aprendizaje. Ahora, este coaching ontológico, que es muy particular, es llamado en el mundo como el coaching de los chilenos, el coaching sudamericano, porque hay muchos otros, ¿ya? Hay coaching eh, sudam- eh, norteamericano, hay coaching europeo, pero de alguna manera todos tienen influencias de distintas disciplinas. Y el coaching ontológico tiene influencias existencialistas, filosóficas, que vienen desde Sócrates, Platón, Aristóteles, tiene influencias metodológicas por la fenomenología, tiene influencias de la psicología humanista, de la psicología positiva, tiene influencias de la gestal, tiene influencias del construccionismo, tiene influencias del mundo de los deportes y aparece en Chile en los años 80, ¿ya? En los años 80 aparece con la llegada de un grupo de chilenos en los cuales se encontraba el doctor Humberto Maturana, que ya no está con nosotros, eh, el doctor Rafael Echeverría, el doctor Fernando Flores, Julio Laya, Francisco Varela y bueno, muchos otros que aportan a esta mirada, que aportan a esta propuesta. Y aparecen muchos filósofos ya de la filosofía moderna, como J.L. Austin, Heidegger, Nietzsche, Martin Buber y muchos otros que van aportando su granito de arena a esta propuesta ontológica, filosófica, de expandir capacidades para el aprendizaje. No solo para el aprendizaje de ciertos contenidos, no, aprendizaje para la vida, aprendizaje personal, aprendizaje para el mundo del trabajo, aprendizaje para aprender a convivir con otros. ¿Ya? Entonces, hay muchos tipos de coaching, pero nosotros les vamos a hablar solamente del coaching educativo. ¿Ya? Eh, Hay coaching corporativo, coaching ejecutivo, coaching de personas para la vida y hay coaching especializado para el mundo del deporte, para la imagen, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos al coaching educativo, ya entendiendo que tiene una propuesta filosófica, psicológica, que tiene un enfoque constructivo, de sistémico, porque aborda la persona en su totalidad. ¿Ya? En esta propuesta concebimos a las personas, al ser humano, como un ser lingüístico que, que comunica, que comunica desde su cuerpo, que comunica desde sus estados de ánimo, que comunica desde su discurso. Y que esta coherencia es dinámica. Por lo tanto, la ilusión que tenemos en el coaching educativo es que cuando logramos que esta estructura de coherencia, que es dinámica, tenga un desplazamiento, estamos hablando de que hubo una transformación de una manera de ser a otra manera de ser, ¿ya? Que hay ahí incorporación de aprendizaje. Y entonces en el coaching educativo hablamos de diferentes tipos de aprendizaje, ¿ya? Eh, Puede haber aprendizaje con solo tomar conciencia. O sea, si yo soy capaz de darme cuenta, si un alumno es capaz de darse cuenta, ya tiene ahí un aprendizaje de segundo orden que viene justamente de la gestal, que es cuando tomamos conciencia.
Y tomar conciencia ya nos permite realizar algunas acciones distintas que antes de tomar conciencia no podíamos realizar. Pero, por supuesto, que buscamos un aprendizaje transformacional. Y en este aprendizaje transformacional cambiamos nuestra forma de ser. Hay algo que aparece que me hace aparecer de una manera distinta, con nuevos pensamientos, con nuevas habilidades socioemocionales, con una nueva forma de autogestionarme, con una nueva forma de resolver, de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscamos es lograr ciertos objetivos. Y si lo llevamos al plano educativo, bueno, ahí tenemos tantas, pero tantos campos de acción, desde la administración, la gestión, hasta lo que ocurre dentro del aula, ¿ah? Porque acá este docente coach que se forma como entrenador ontológico, educativo, aprende e incorpora en su manera de ser docente ciertas distinciones en el lenguaje, en lo socioemocional, en lo psicológico, que justamente les facilita el camino al alumno para expandir sus capacidades hacia su aprendizaje. Y una de las confusiones que aparecen es cuando nos preguntan, bueno, pero esto que hacemos en el aula, ¿es terapia? No. Y eso es importante dejarlo claro, ¿ya? Eh, el coaching y la psicoterapia no son lo mismo. Fíjense, cuando eh, hablamos de psicoterapia, el profesional del área de la salud viaja con la persona, con su paciente, hacia el pasado para buscar en el pasado situaciones que se repiten, temas provenientes de la infancia, de ciertas interpretaciones que hace un niño eh, en relación a situaciones que vive con su familia, busca hechos traumáticos que, a pesar de que están en el pasado, podrían estar todavía en el presente. Trabaja con el inconsciente de su paciente, trabaja patología, trabaja el origen de los síntomas. Eso vendría siendo psicoterapia. Es algo que nosotros no hacemos, ¿ya? El coach educativo se enfoca en resultados de aprendizaje. Construye desde el presente hacia el futuro, con situaciones puntuales, ¿ya? Desde la psicología positiva, trabaja con las fortalezas del niño, con una mirada positiva, eh, brindándole al alumno la seguridad psicológica para atrever a equivocarse, para cometer errores, ¿ya? Trabaja temas que tienen que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo humano, y trabaja con el consciente. Por eso, para nosotros que compartimos esta propuesta, eh, trabajar con la toma de conciencia es clave para expandir capacidades de acción, ¿ya? Y trabajamos con las conductas de la persona, del niño, del estudiante, del docente, del colega, ¿ya? Y trabajamos no con el origen de los síntomas, sino que con los síntomas, con lo que observamos en la realidad. Así que ustedes pueden ver que son dos cosas completamente distintas. Nosotros vamos desde el presente hacia el futuro, en búsqueda del logro de ciertos resultados de aprendizaje, de ciertos objetivos, de ciertas metas, ¿ya? Eh, También a veces nos preguntan quién puede estudiar. Bueno, todos, todos los que estén vinculados al área de la educación, desde personas profesionales. Yo diría que la región de la Araucanía ha sido bendecida. Nosotros como Temuco, como región de la Araucanía, porque hemos tenido alumnos de todas las comunas, eh, desde el año 2012, la Universidad de la Frontera ofrece formación en esta área del coaching ontológico y bueno, son muchas las generaciones que han pasado desde el 2012 al presente de, de,
distintas disciplinas, desde psicólogos, asistentes sociales, profesores, asistentes de la educación, hasta empresarios y otras profesiones que primero llegan buscando competencias para ayudar a otros y bueno, llegan por lana y salen trasquilados porque esto primero tiene que pasar por mí. Primero pasa por mi cuerpo, primero lo tengo que incorporar a mi manera de ser, lo tengo que hacer mío para que yo después lo pueda dar a otro. Los seres humanos no podemos dar lo que no tenemos. Por lo tanto, primero tengo que hacer esto mío, pasarlo por mis emociones, por mi cuerpo, por mi propia estructura de coherencia, para después poder ponerlo al servicio de otros. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos para el proceso del coaching educativo? Bueno, esto es súper amplio y quiero aprovechar el tiempo y lo voy a mencionar a grandes rasgos. Primero que nada, sí, fíjense que lo nombró Jorge González al inicio, ¿no? Tienen que haber ciertas habilidades y esas habilidades se desarrollan, se fortalecen. Eh, Hay algunos de ustedes que podríamos decir que son coaches naturales, innatos. Yo lo he visto en todos estos años de dedicación a formar profesionales en esta área. He visto personas que tienen esto de ser acompañante de otros de forma natural y tienen el amor que les chorrea, ¿no? Que les chorrea en todo lo que hacen. Y yo diría que eso es un don, algo natural. Pero nos vamos a encontrar como docentes coaches eh, con muchas realidades y por lo tanto no hay receta, no hay un docente coach igual a otro. ¿Ya? Eh, Somos todos tan distintas las personas unas de la otra y las realidades tan distintas, pero nos vamos a encontrar con ciertos enemigos personales del aprendizaje que yo diría que es una de los grandes temas que en nuestra propia formación hemos tenido que trabajar primero con nosotros. Yo tuve que trabajar mis propios enemigos personales que me impedían aprender algunas cosas que quería aprender, pero las acciones no me salían. Y, y el efecto Pigmalión, que tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos por nuestros alumnos. Estas influyen en el aprendizaje del niño. Mientras más altas sean mis expectativas de este niño, de este estudiante, de este profesional que se forma, eh, más va a desarrollar sus capacidades. ¿Ah? Entonces, esto es como la base. Yo tengo que aprender en mi formación a reconocer que hay ciertas creencias, que hay ciertos valores, que hay ciertos paradigmas que de alguna manera afectan mi ser docente coach. Y por eso que es tan importante que primero trabaje conmigo misma y luego pueda trascender para ponerme al servicio de otros. ¿Ya? Esto lo puse ahí porque me encanta. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Pero el cambio se inicia en nosotros. Si yo quiero que algo cambie, tengo que cambiar yo primero y modelar ese cambio. Y por eso que esto es maravilloso, porque hemos visto de que donde hay un docente que se ha formado como coach educativo, eh, con su modelaje ha contagiado a otro. Porque así como fíjense, las emociones son altamente contagiosas, también las formas de ser. ¿Ya? El primer aprendizaje de nuestros niños es por imitación. Por lo tanto, ellos aprenden imitándonos, copiándonos. Ellos saben reconocer en nosotros lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos modelando, lo identifican y lo copian, ¿ya? Y lo copian además de forma automática, porque tenemos en nuestro cerebro unas neuronas maravillosas que se llaman neuronas espejo, que hacen su trabajo, y su trabajo es copiar. Su trabajo justamente es facilitar un aprendizaje inconsciente que es por imitación.
por modelaje. Y de ahí la responsabilidad enorme que tenemos como docentes en el aula, porque estos niños que nos están observando están copiando lo que yo estoy mostrándoles, ¿ya? Por lo tanto, mi forma de ser, mi forma de actuar, para ello también es un referente. Y el docente coach desarrolla en sí mismo ciertos patrones de comportamiento que le llamamos maestrías del coach, ciertas habilidades socioemocionales que las desarrolla o las fortalece porque ya las tiene, ¿ya? Y este observador, que somos todos, eh, acá hay un legado muy grande que viene del doctor Humberto Maturana, que ya no está con nosotros, que en paz descanse, pero él ha dejado un legado que está presente en esta mirada del coaching ontológico, que, que es esta capacidad de escuchar, de hacer silencio para escuchar plenamente al otro, para dejar que aparezca, ¿ah? Para que a mí yo diría que en mis inicios, si hay algo que me costó, fue desarrollar esta escucha integral, en la cual soy capaz no solo de escuchar el texto, el contenido, sino que escucho expectativas, pedidos, ofertas, oportunidades, amenazas. Escucho al ser que está siendo ese niño, ese colega, esa persona en su manera de ser. Escucho su estructura de coherencia, ¿ya? Entonces, eh, estas habilidades parten desde las habilidades más básicas. Fíjense, saber escuchar de forma integral, saber usar la pregunta, la mayéutica, para acompañar y expandir el proceso de aprendizaje de este alumno, eh, el saber, el tener competencias conversacionales, el saber reformular, el saber retroalimentar de forma apreciativa. Ahí usamos justamente la psicología positiva de Martin Seligman, donde trabajamos sobre las fortalezas del niño. Y por eso que la mirada hacia el aprendizaje es distinta. Ya vamos a ver luego en la experiencia que nos va a presentar Claudia, justamente la forma. Y bueno, hay muchos tipos de coaching. Yo diría que Chile es está, yo diría que menos en pañales, menos que eso, o sea, está de forma incipiente entrando en este tema que pretende instalar una nueva cultura, ¿ah? Una nueva cultura en una comunidad escolar, una nueva cultura para relacionarnos, para convivir con otros, para facilitar el aprendizaje, tener un liderazgo distribuido con la presencia de la colaboración. Y fíjense, en los años 85 ya estos autores hablaban del coaching educativo, ¿ya? 85, y el coaching llega a Chile en los años 80. ¿Ya? El ontológico educativo. ¿Ya? Eh, bueno, ahí tienen una cita donde pueden encontrar investigaciones de estos autores. Eh, Voy a avanzar. También la Universidad de Oregon tiene un modelo de usando el coaching ontológico también eh, para desarrollar con nuevos enfoques la enseñanza, ¿ya? Lo que pretenden es mejorar justamente el repertorio de habilidades de enseñanza en los profesores. Tenemos también otra mirada que, que viene no voy a pasar por la hora, no quiero avanzar, pero este aparece ya más tarde, el 2003, en un instituto. Estos son los autores que comienzan a enfocar
el coaching educativo para mejorar estrategias de enseñanza en áreas de contenido específico, ¿ya? Justamente el área que nos trae hoy día Claudia es un área de un contenido específico, ¿ya? Eh, Vamos a avanzar. Tenemos otro tipo de coaching educativo que lo tienen estos autores, que está centrado más bien en la solución de problemas, en la solución de problemas. ¿Ah? Estos autores ya aparecen por ahí por el año 2005, y yo diría que en esta misma fecha también, o un poquito más tarde, aparece el 2007. Sí, el 2007 aparece un centro, fíjense, que, que promueve el coaching en el área de la educación, y no me avanza, vamos a ver qué pasa. Ahí está, ¿ya? Para justamente facilitar el cambio en las prácticas de enseñanza. Y levantan también un modelo a la base del coaching ontológico, ¿ya? Y ahí pueden encontrar entonces también citas en internet. Y toda esta práctica es a través de un proceso de estimulación y acompañamiento en la reflexión, una parte de la propuesta nuestra, eh, que viene también dictada, aconsejada, podríamos decir, o sugerida por la neurociencia, eh, que, que aporta a nuestras prácticas de enseñanza, donde nos muestra la necesidad que tiene el alumno para aprender, ¿ya? Y la neurociencia nos dice, el estudiante no aprende en el aula, entiende en el aula, el estudiante comprende en el aula, pero no aprende. Aprende solo si hay participación de su sentido, si hay experiencias que pasen por su cuerpo, hay participación no solo de los sentidos, sino que del movimiento corporal, de la reflexión, de la socialización con sus pares, eh, si hay aplicación, y además si este alumno es capaz de transferirle a otros lo que ha descubierto en esta vivencia que le muestra el profesor, ¿ya? Y voy a avanzar. Aquí hay una persona que yo diría que lleva más de 10 años. eh, Juan, sí, yo creo que debe llevar unos 15 años, ¿no? Eh, Unos 15 años formando y mejorando una propuesta también desde el coaching ontológico hacia la educación. Y fíjense que nosotros, acá en Temuco, el 2012 aparece esta primera propuesta, ¿ya? Esta primera propuesta que tiene principalmente el, el modelo de David Cole, ¿ya? El modelo de David Cole, que tiene 4 fases, ¿no? Yo creo que todos ustedes, la mayoría profesores, conocen el modelo de David Cole, que habla de una experiencia, que habla de un proceso de reflexión, de sociabilización y de aplicación, ¿ya? Bueno, acá ya el 2012 estábamos incorporando algunas sugerencias de la neurociencia. La neurociencia dice que el alumno necesita de la curiosidad para prestar atención, para focalizar atención y despertar su cerebro. ¿Ah? Lo dice así. Y que esta experiencia que vamos a instalar en el aula sea sencilla, clara, precisa, ojalá contextualizada a la vida cotidiana, a la realidad, algo que le genere aprendizaje significativo, ¿no? Y luego vivir un proceso de reflexión de esa experiencia, pero que la vive no es el profesor, la vive el alumno. Por eso que al centro, si ustedes ven, al centro de este círculo está el alumno, los alumnos trabajando en grupo, ¿ya? Luego un proceso de socialización, luego el profesor
ofrece un marco teórico, un marco conceptual de aquello que ha instalado como contenido, declarando al inicio de esta clase los resultados de aprendizaje. ¿Ya? Y luego estos alumnos practican, buscan distintas maneras de aplicar lo que han descubierto con sus compañeros y acompañados por el profesor. Bueno, y la sugerencia de la neurociencia es repetir tantas veces como se pueda, repasar y hacer que el alumno sea capaz de enseñarle a otro. Bueno, lo maravilloso de esto es que a medida que las personas empezaron a estudiar esto, bueno, empezó a aparecer la creatividad y cada profesional que ha estudiado esta propuesta le ha ido haciendo mejoras, ¿ya? Le ha incorporado su propio sello. Y esta fue la última propuesta, que por supuesto al día de hoy tiene muchas variantes, eh, que yo presenté el 2015 en un congreso, donde quien manda en este ciclo es el cerebro, ¿ya? Es el cerebro, es cómo aprende el cerebro, es quien todas las sugerencias de la neurociencia están presentes en esta metodología. O sea, ya no tenemos solamente a Sócrates presente con la mayéutica y sus preguntas, ya no tenemos tampoco a Platón solamente con la dialéctica, ni a Aristóteles, ni a Martin Buber, ni a J.L. Austin con los actos del habla, sino que también tenemos presentes acá la neurociencia en el ámbito de la educación. Entonces, este ciclo se ve tan chiquitito ahí, puede ocurrir en 45 minutos que ocurra una sesión, en una hora, en 2 horas, en 2 clases, en 3 clases, en 4 clases, en 5 clases. Va a depender de la planificación, de los resultados de aprendizaje, de lo que pretenda el profesor desarrollar en sus alumnos. Porque puede estar enseñando historia del arte, puede estar enseñando música, puede estar enseñando matemática, puede estar enseñando lenguaje y al mismo tiempo está haciendo desarrollo del pensamiento con la reflexión, está haciendo desarrollo de habilidades socioemocionales en la parte socialización de este ciclo, estás desarrollando habilidades de investigación, de resolución de problemas, de autogestión de sus propios estados de ánimo, todo eso que son desarrollo de habilidades sociales y emocionales están presentes en esta propuesta. Bien, eh, bueno, yo creo que este es el modelo de Cole que todos ustedes conocen porque lo aprendemos en nuestra formación inicial y el coaching desde su inicio ha usado este modelo, ¿ah? Este modelo en cualquier taller de cualquier temática usábamos y usamos todavía este ciclo, ¿no? Donde hay una experiencia, donde las personas después observan la experiencia, reflexionan sobre la experiencia, socializan esta experiencia con sus pares, luego levantan junto al facilitador una conceptualización para después buscar aplicaciones. ¿Ya? Bueno, la propuesta del coaching educativo es ampliar. Entonces ya no hablamos solo del ciclo de Cole, sino que hablamos de un neurocoaching, porque quien dirige ahora las acciones es lo que nos invita a mirar la neurociencia para que el alumno aprenda. ¿Ya? Bien, estas son las fases eh, justamente de lo que habitualmente hacemos en un taller de coaching. ¿Ya? En un taller de coaching, cuando ustedes les dicen, vamos a tener un taller de autoestima o de empatía o de asertividad con metodología de coaching, esto es lo que ustedes van a vivir, estas 4 fases. ¿Ya? Pero en el ámbito de la educación estamos hablando de 7, de 8, de 10 fases que van a depender de los resultados de aprendizaje
que intencione el profesor, ¿ya? Acá está. Entonces, justamente eh, esta propuesta que para nosotros, los que la vivimos, la que los compramos, la que nos ilusiona, es una invitación trascendente, ¿ah? Para llevarla al aula, para cambiar la cultura, para revolucionar esta forma donde nosotros los profesores somos los protagonistas en el aula y acá cambia esa figura y le damos el protagonismo a los alumnos. Por lo tanto, el alumno trabaja con estudios de caso, con proyectos, con aprendizaje-servicio, con aprendizaje por retos, por desafíos, donde el profesor va acompañando este proceso, regalando preguntas, acompañando reflexiones, acompañando debates que hacen estos jóvenes, estos estudiantes, estos alumnos, estos colegas también que se forman para facilitar el entusiasmo, la motivación, la escucha con compromiso, la empatía sistémica, la empatía emocional también, ¿por qué no? De manera formativa en el aula, de tal manera que este alumno se siente confiado, se siente que está en un clima emocional en bienestar, que le da confianza, que le da seguridad psicológica para atreverse a enfrentar estos retos, estos desafíos, estos trabajos en grupo, estos estudios de caso, estas investigaciones, lo que el profesor decida a usar como estrategia para facilitar el camino del aprendizaje construido o co-construido entre el profesor y el alumno. Bueno, aquí van a aparecer, y me quedan muy poquitos minutos para pasar a Claudia, solamente mostrarle que en esta co-construcción aparecen competencias conversacionales, aparecen competencias socioemocionales. Y todos nosotros que estamos ligados al área de la educación sabemos que cuando hablamos de competencia nos referimos al saber del saber, a tener el conocimiento, al saber del saber hacer, en este caso es saber acompañar un proceso de aprendizaje, al saber del saber ser. Y ahí aparecen cuáles son mis características, mis habilidades como docente, coach, que tengo que poner al servicio de este marco, de este vínculo ético y emocional que instalo en mi aula para generar confianza, para generar entusiasmo, para generar curiosidad, para generar motivación hacia el aprendizaje. Bueno, acá las menciono rapidito. Estas son las que trabajamos para luego llevar al aula, ¿ya? Habilidades, no voy a alcanzar a intencionarlas, pero eh, ya había mencionado algunas, ¿no? Realimentar la conversación, hacer feedback y la asertividad. Y estos son, diríamos, en el lenguaje coaching, las maestrías de un docente coach, ¿ya? Que depende de las escuelas, ¿no? Hay escuelas que tienen 10 maestrías, otras 9, otras 12, y hay algunas agencias certificadoras de competencias de coaching que certifican 6, otras certifican 9, bueno, pero en el fondo todas hablan de una forma de ser, de un estándar que tiene mi patrón de comportamiento, mi forma de ser en relación a este acompañamiento que hago para facilitar y expandir las capacidades de un alumno, ¿ah? Ese es nuestro gran desafío para ser un maestro coach, un docente coach, como nos mencionaba recién Jorge González. Bien, muchas gracias por estar aquí, por permitirnos contarles esta experiencia, esta ilusión, ¿ah? Porque todavía es una ilusión, nos queda mucho todavía para tocar el corazón, ¿no es cierto?,
de comunidades educativas que hoy día que estamos hablando, fíjense, de qué hacer con nuestras emociones, este es un camino, este es un camino bonito, este es un camino que nos permite acoger al alumno en su dimensión del ser humano y de mirarnos nosotros y de habitar el aula como un ser humano, de carne y hueso, ¿ah? Que primero eh, pensamos, pero que sentimos y que andamos con las emociones en el cuerpo, que nos acompañan en todo nuestro quehacer. Este es un bonito camino para hacernos cargo de acompañar la educación emocional de un alumno, primero haciéndome cargo de mi propia educación emocional. Ujú. Bien, Claudia, estoy justo a un segundo de dejarte a ti ahora con el tiempo y agradezco a los que están acá escuchando. Y Claudia, el tiempo ahora es todo tuyo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, profesora Yoconda, muchas gracias. Bueno, un gusto saludarlos a todos afectuosamente, ¿ya? Y bueno, quiero presentar ahora el ciclo. Quiero que vivamos esa experiencia, quiero que mostrarles una experiencia, humildemente, cómo la fui trabajando, cómo la fueron desarrollando en el fondo los estudiantes que les voy a presentar. Voy a compartir, no sé si puede compartir, a ver, sí, aquí está. Ya, ¿se ve la PPT? Ya, perfecto. Bueno, yo les voy a presentar una de mis experiencias, ¿ya? Y he elegido esta porque puedo compartir con ustedes un video de la transferencia. ¿Sí? Perfecto, ya, voy a lanzar la pantalla ya. Ok. Ya, ahí sí. A ver, ahí. Sí, ahí está. Ahí sí, perfecto, ya. Bueno, como les decía, que voy a presentar una de mis experiencias, ¿ya? Y he elegido esta porque puedo compartir con ustedes un video de la transferencia realizada por 2 estudiantes, ¿ya? Por supuesto, y con autorización de sus papás. Y cómo fui desarrollando el ciclo, este ciclo que están viendo ustedes, ciclo de neurocoaching, en un curso de octavo básico de un liceo municipal. Cómo generé contexto, luego cómo fue la experiencia que ellos vivieron, las preguntas frente a esa experiencia que se hicieron, ¿ya? Y bueno, los alumnos en esta situación se comunicaron, todo fue vía virtual y trabajaron también a través del WhatsApp. Eran 5 sesiones, ¿ya? En total. Me tomé 4 sesiones, eran de 45 minutos, cada una de ellas, para el desarrollo del ciclo completo, para facilitar el resultado de aprendizaje, que en ese momento el resultado era, como soy profesora de matemática, como dijo Mónica al principio, era un curso de octavo básico, el contenido era funciones lineales. Entonces, teníamos que trabajar y tenían ellos que lograr un resultado, que era aplicar el concepto de función a una situación de la vida diaria, potenciando el trabajo en equipo, desarrollando la autoconfianza y la capacidad de escucha, ¿ya? Y la sesión número 5 era para que los estudiantes realizaran la transferencia, ¿ya? Y hiciéramos el cierre completo del ciclo. Mi generación de contexto, la primera, fíjense, donde dice la novedad despierta la curiosidad, ¿ya? Ahí yo siempre inicio con una generación de contexto. Es siempre al inicio de esta sesión. Y lo hago con respiración consciente, conciencia emocional, generando un espacio que les voy a mostrar, ¿ya? Ahí está ya. Generando un espacio ya amoroso, amigable, de confianza, generando un clima emocional de bienestar para el estudiante. Ahora, ¿por qué comienzo de esta forma, con la respiración? Porque quiero llevar al niño a que cuando entre en el contenido esté tranquilo, esté con emociones preparadas. Entonces también me hago
cargo como profesora de qué emociones están. Entonces, en cada sesión, esto lo repito de manera habitual, ¿ya? Después hago otras experiencias que son lúdicas, que las voy a mostrar más adelante, para activar, porque los niños tienen periodos atencionales que también debemos respetar, ¿ya? Y eso nos dice la neurociencia. Entonces, incorporando la educación emocional, en cada sesión, esto se repite de manera habitual, la respiración consciente, para la atención plena y acoger el estado emocional en cómo vienen los estudiantes, haciendo un proceso de transparentar para que el estudiante busque cómo se llama lo que siente, invitándolo a compartir lo que siente. Por lo tanto, justo con pasar el contenido de funciones, fui intencionando la alfabetización emocional. En este clima, el niño necesita sentirse confiado, con la seguridad psicológica de que se puede equivocar y que no pasa nada. Expresarles que el error es una instancia para aprender, acompañando todo esto con una característica positiva. De cada uno de ellos, siempre les pedía una característica positiva y que la escribieran para fomentar su autoestima, su confianza y su seguridad. Y los invitaba, como les digo, a que las fueran escribiendo. Y el que quería decirla también podía decirla abriendo su micrófono, teniendo siempre presente que el verdadero protagonista de este proceso educativo es el estudiante, y que mi labor es desafiarlos, ¿ya?, a expandir sus capacidades y potenciar sus habilidades, sembrando la semilla de la curiosidad, la reflexión, la creatividad, el diseño, el trabajo en equipo, el aprender a aprender, la pregunta, siempre que ellos hagan una pregunta y uno respondiéndole también con una pregunta, desarrollando la autoconfianza, la autoestima, logrando aprendizajes que realmente fueran significativos. Además, como les decía, respetando sus periodos atencionales con recreos cerebrales, ¿ya? Que pueden ser lúdicos cognitivos, puede ser una música, puede ser un ejercicio con las manitos, ¿ya? Puede ser un baile, puede ser un movimiento de cuerpo. También están los recreos cerebrales que son procesuales. Los recreos cerebrales procesuales son los que uno los hace con los contenidos. Por ejemplo, si la palabra era función, ¿ya? O sea, digamos, el contenido era función, yo utilizaba conceptos, ¿ya?, como una recta, como un gráfico, ¿ya? Y con ellos trabajaba un enagrama. O sea, le sacaba letras y ellos tenían que componer haciendo otra palabra. Entonces, por ejemplo, ponía la palabra recta, ya le sacaba una letra, le ponía otra, y ellos tenían que, haciendo un enagrama, hacer otra palabra. Pero eso les permite a ellos usar su inteligencia espacial, su inteligencia lógica, porque tiene que ser una palabra que tenga sentido, ¿ya? Y la lingüística. Bueno, así que yo les voy a mostrar bueno, antes de pasarles a irles mostrando aquí, bueno, esto es aquí. Ya, en estas novedades, bueno, aquí Francisco Mora nos dice que Francisco Mora es un doctor en neurociencia, referente internacional en neuroeducación y autor de numerosas publicaciones. Ustedes lo pueden encontrar en Google. Y él dice que la curiosidad es el mecanismo emocional que abre las ventanas de la atención, por las que entra la información capaz de producir aprendizaje, memoria y conocimiento. Entonces, despertar la curiosidad puede ser con un cuento, un juego. Yo en todas las sesiones utilicé algo distinto. Y partí, por ejemplo, con esta maquinita que en las casas de los niños todos tienen esta para cortar fruta. Entonces yo les preguntaba, como curiosidad, si sabían cómo se llamaba, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque esto es una maquinita de función. Entonces, después les hacía un ejercicio donde tomaban una manzana, ¿ya?, pasaban por la maquinita
y cortaba porque tiene 8 trocitos. Si ustedes lo pueden visualizar ahí, ¿ya? Entonces, era la función. Por lo tanto, para mí, mostrarles esto, y que ellos tuvieran curiosidad por esto, y cómo yo lo iba a utilizar, a ellos se les formó, digamos, cada uno lo podía hacer, y lo empezaron a hacer y a trabajar con ellos en su propia casa. Entonces, ahí les mostraba otra, si alguien tenía otra, ¿ya? Entonces, también puede ser, utilicé este material, que está en todas las casas. También puede ser con una lluvia de ideas, ¿ya? Un video que quede pendiente. Por ejemplo, pongo un video, les puse un video, ¿ya? Y les dije hasta cierta parte. Y ellos tenían que terminar el video de una forma que ellos pensaran cuál sería el final más inteligente que podría tener este término del video, ¿ya? Así que, y fue después utilizando, este material lo fue utilizando en las sesiones para hacerla repetir, como decía la profesora Yoconda, que la neurociencia nos invita a repetir, y ojalá repetir con novedad, apelando a diferentes estilos de cerebros que somos todos distintos y estilos de aprendizaje. Entonces, como les decía, en cada actividad fue una actividad distinta, ¿ya? Relacionada con el tema. También les puse, que les voy a ir mostrando, ahí les puse eso, ¿ya? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Entonces, que ellos tuvieran esa curiosidad. ¿Cómo se llama? También utilicé esta caja, ¿ya? Donde una palabra, cualquiera del contenido, yo ponía las letras. Entonces yo les decía, de esta caja cada 5 minutos voy a sacar una letra. Y al final de la clase, ustedes me dirán qué palabra forman. Entonces, obvio que yo también ya intencionaba que ellos estuvieran muy pendientes de la clase para que ellos finalmente, todos querían saber qué era la palabra, cuál era la palabra. Un día no pude terminar, en esta oportunidad no pude terminar la clase en el tiempo porque tuve que darle más tiempo porque ellos querían encontrar finalmente la palabra. Bueno, también trabajé la curiosidad con un cuento, La manzana que quería ser una estrella, ¿ya? Este cuento es un cuento muy bonito, en realidad para que ellos descubrieran su autoestima, su seguridad, su confianza que está dentro de ellos. Entonces, trabajé el tema de la manzana y resultó una experiencia para ellos porque al final les conté en qué consistía, también lo dejé como pendiente y conté al final en qué consistía, en qué terminaba ese cuento. Bueno, eso así fue intencionando cada sesión con una experiencia, ¿ya? Después viene, como ustedes ven en el ciclo, ¿ya? Viene instalar una experiencia. Ahora una experiencia, ¿cómo vivimos a través de este medio, de esta plataforma, una experiencia con ellos donde los lleve a aprender el término o la definición o la aplicación de lo que es función? Bueno, yo lo trabajé de esta forma con ellos. Ahí está, ¿ya? Vamos a instalar la experiencia, que sería el segundo círculo, la segunda etapa. ¿Y cuál es la actividad? Yo les dije, tomen una hoja de cuaderno. Entonces todos mostraban su hoja de cuaderno, ¿ya? Y les voy a pedir que completen la tabla según las indicaciones. ¿Ya? Esta era la experiencia que todos tenían que vivir. Entonces, ¿en qué consistía la actividad? Esta es la tabla. Cantidad de dobleces, disculpen, ahí es dobleces. No, se me grabó delante, dobleces, ahí está, dobleces. Cantidad de dobleces, ¿ya? Entonces, si no tenía doblez, ¿cuánta es la cantidad de hojas? Una. Y además les pedía, ya, instándolo a los conocimientos previos, que expresaran además, porque ellos tenían habían aprendido lo que era potencia, que fueran expresando estos resultados que les iban dando en potencia, ¿ya? Apelando a los conocimientos previos. Ya, después, si doblaban la hoja, yo les decía que imaginaban que tienen una tijera en sus manos. Entonces, doblaban la hoja de esta forma y la iban cortando. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas hojas tiene? 2.
Perfecto, 2. Y así sucesivamente. Después la volvían a doblar, ¿ya? Y contaban la cantidad de hojas, ya era 4. Y así ellos fueron formando su tabla, ¿ya? Entonces, cuando terminan, y lo positivo de esta experiencia es que a todos le iba dando lo mismo. Entonces ellos iban mirando a sus compañeros y veían que en realidad no me equivoqué, qué rico, lo estoy haciendo bien y me van saliendo los mismos valores. Entonces empezaron a entusiasmarse y a hacer su ejercicio. Eso fue súper positivo también en esta actividad. Y de ahí venía la siguiente etapa, que una vez que han vivido la experiencia, viene la reflexión que tienen que hacer ellos, ¿ya? Entonces yo les entregué ahí una serie de preguntas, ¿ya? Donde dice, ¿qué observas al hacer esta experiencia? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué resultados da al doblar la hoja por la mitad? ¿Quién depende de quién? Esa la intencioné un poquito para que fueran viendo las variables, ¿ya? ¿Y qué puedes concluir? Entonces, en esta etapa era una reflexión personal. Ellos, cada uno tenía que hacer su reflexión y contestar esta pregunta, dándole un tiempo para la reflexión. ¿Ya? Hay que darles un tiempo para que ellos tengan esta reflexión, tengan este espacio. Y después los hice que se juntaran en grupo, ¿ya? A través de su WhatsApp. Ellos trabajaron mucho con su WhatsApp, porque después también cuando tuvieron que hacer su transferencia, a través de su WhatsApp, donde tenían que socializar y elegir a un estudiante que diera las conclusiones del grupo. Entonces, esa era, primero era individual y después era en grupo. Y finalmente se socializaba hacia el curso completo, las conclusiones que cada grupo había obtenido de este ejercicio, de esta experiencia, porque en el fondo cada uno vivía esa experiencia. Ya, entonces la profesora, ¿qué es lo que hace ahí? La profesora viene a la siguiente etapa donde dice el profesor, que sería 2, 3, 4, 5, el 5 excepto, ¿ya? Donde el profesor ahora recibe todo lo que ellos van, las conclusiones que ellos van expresando, todas las conclusiones, ¿ya? Entonces, el profesor escribe en la pizarra las reflexiones y las conclusiones de los estudiantes, ¿ya? Y luego, el profesor, una vez que ha hecho eso, le hace preguntas a ellos, ¿ya? Entonces, finalmente, él resume, hace una síntesis, enfatiza, valora, regala pregunta, presenta un marco teórico. Ella finalmente, con todo eso que le entregaron los estudiantes, ella va en un proceso de presentando este marco teórico de los contenidos e invita a aplicar las conclusiones. Entonces, lo que hace es presentar el marco teórico, ¿ya? Ahí está el matemático que propone el término de función y después la definición de función. Entonces empiezan a aparecer, ya ellos habían dicho muchas cosas que están aquí presentadas en la definición. O sea, ellos fueron construyendo esta definición, ¿ya? Y lo que hace la profesora después es hacerles el marco teórico y definir lo que es una función. Después, bueno, como nos dice la neurociencia, repetir con novedad. ¿Cómo yo quiero instalar en ellos que fuera en forma lúdica, donde apelen a sus estilos de aprendizaje que ellos tienen, para que ellos vayan aprendiendo en forma amorosa los conceptos? Bueno, utilizo sopa de letras, por ejemplo. Aquí en este caso, también utilicé en una sesión sopa de letras, pero aquí les muestro, por ejemplo, aquí una tablita donde ellos tenían que completar. ¿Ya? Lo tienen que completar. Disculpen que ahí está. Acompañar, le ponía palabras positivas, acompañar el aprendizaje desde el corazón. ¿Ya? Entonces le ponía la palabra, la definición de función, y ellos tenían que completar aquí. ¿Qué palabra iba que tuviera una P, ya, intercalada? Entonces ellos
le mostraba la definición de función, la miraban y volvían y anotaban cuál era la palabra. Cuando no era, volvían a mirar la definición de función y volvían a anotar. Si no les calzaba, volvían a mirar. Y así hasta que ellos inconscientemente fueron aprendiéndose la definición, a través de un juego lúdico, ¿ya? Entonces, y después les hacía también con una sopa de letras, donde también tenían que encontrar la definición. Entonces así empezaron ellos a instaurar en sí mismos los conceptos, función, independencia, variable, dependencia. Entonces todos esos conceptos que tiene la definición de función. Ahí estaba. Por ejemplo, aparecía la palabra dependiente, variable, relación, preimagen, imagen, ejemplo, independiente. Eso es lo que tienen que ellos completar. Este es uno de los ejemplos, como les decía también, utilicé sopas de letra y también utilicé para repetir un recreo que era procesual, que es el que les hablaba antes del enagrama. ¿Ya? Entonces también, después de todo siempre preguntándole, ¿qué les pasó al realizar el ejercicio? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué aprendieron? Y dándoles el tiempo para que ellos reflexionen. ¿Ya? Es muy importante, los alumnos, nosotros tenemos que hacerlos reflexionar, que ellos encuentren, ellos son los protagonistas, que ellos encuentren la solución. Los alumnos preguntan, profesora, ¿me puede revisar el ejercicio? Y nosotros deberíamos preguntarles a ellos, decirles, ¿qué tendrías que hacer o cómo lo podrías hacer para saber tú la respuesta? ¿Cómo lo podrías averiguar, si está bien o no? ¿Cómo lo podrías hacer? Entonces, devolverle a través de una pregunta. ¿Se fijan? Ellos preguntan, eso también. Entonces, así los vamos expandiendo. Los vamos expandiendo. Bueno, después vamos, una vez que ya el profesor, los alumnos, ahora pasamos ya que el profesor ha hecho el marco teórico, hemos hecho repaso, hemos vuelto a repasar, a recordar con diferentes actividades, ¿ya? Los alumnos en grupo diseñan una nueva experiencia para aplicar sus conclusiones, ¿ya? Entonces aquí tienen ellos que diseñar. Ahora, yo les pedí, nada de que buscarlo en un cuaderno, ni buscarlo en un libro, tenían que diseñarlos ellos, una experiencia. Por supuesto que también hicimos en clase cómo se podía hacer, hicimos muchos ejercicios así, conversándolo, que en todo podían encontrar una función. Entonces, después les fue a ellos simple encontrar en su vida cotidiana, y eso es lo que les voy a presentar ahora, en su vida cotidiana, un ejemplo de función, ¿ya? Donde ellos tenían que mostrar la tablita de valores, ¿ya? Y además la gráfica. Entonces, y aquí viene entonces, una vez que ya ellos han diseñado, ¿ya? Tienen que transferir. Y esto lo hicieron ellos en la quinta sesión. En la quinta sesión era para transferir. Entonces, los estudiantes comparten aprendizaje en la transferencia y, bueno, la retroalimentación la hace el profesor. Repasamos nuevamente, repetimos y, bueno, felicitamos. Entonces, yo les quiero mostrar un video, ¿ya?, de 2 estudiantes que hicieron esta transferencia. Y se las voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir el video. Lo voy a abrir. Ahora sí.
quiero que por favor ustedes se fijen en el lenguaje que él usa, su corporalidad, ¿ya? Y cómo perciben su emoción. Voy a compartir. Buenas tardes, profesora. Hoy día les presentaré nuestro trabajo de matemáticas. Función. Función es sinónimo de dependencia. Para establecer una función, debes considerar variables. A continuación, les presentaré la siguiente situación. En una florería venden ramos, cuyo valor depende de cuántas flores lleve el ramo. Si una cosa vale 30 pesos, ¿cuál es la variable dependiente e independiente? La I, en estos momentos, la I según el texto la tomaremos como el valor de los ramos, que sería la variable dependiente. Y la X la tomaremos como la variable independiente, que sería la cantidad de flores. ¿Se puede cuestionar la tabla de valores? Sí, podemos. Y aquí les mostraré cómo. Como decía anteriormente, la X es el variable independiente y la Y la variable dependiente. A continuación les explicaré cómo funciona la variable dependiente. Si yo tengo 0 flores, lo multiplico por 30, porque es el valor de cada flor. Sería 0 por 30, quedaría igual a 0. Y esta es una forma representativa así. Y ahora, como tengo una flor, lo multiplico por 30. Y ahora me daría 30 porque me compré una flor. Y ahora otra vez ocupamos esta referencia. Y así lo hago sucesivamente. Aquí igual le explicaré otra. Tendría 2 flores multiplicándolo por 30. Y eso daría 60. Y otra vez ocuparemos esta referencia, que sería 2,60. Ahora responderemos los gráficos de la función. Y aquí le muestro. El eje Y y el eje X. El eje Y toma los valores de la variable dependiente. Y la Y tiene el valor de cada ramo que compro. Y el eje X son la cantidad de flores que puedo comprar.
Ahora, si yo compro una flor, me sale 30 pesos. Si yo compro 2 flores, me sale 60 pesos. Si compro 3 flores, me sale 90 pesos. Si compro 4 flores, me sale 120 pesos. Y así puedo hasta etcétera. Esta línea se llama función lineal. Muchas gracias. Bueno, yo les quería mostrar este ejemplo, porque este niño que aparece ahí dando su transferencia, es un niño que pertenece al programa de integración escolar PIE, ya que es un programa especialmente para aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Y está desde primero básico en ese programa. Y hablando con la mamá, ella me dice que su interpretación subjetiva de cómo se percibe que él es menos que los demás. Y bueno, entonces por eso también quería mostrarles que como él, que siempre ha tenido dificultades, él pudo perfectamente, después de vivir esta experiencia, hacer su transferencia, y fue con la ayuda de toda la familia, porque la mamá lo filmó, al otro chiquito también la mamá lo filmó, un tío hizo que los dos videos se juntaran. Entonces, bueno, ahí también vi que la familia, están muchas familias muy interesadas en apoyar a su hijo. Así que la mamá en ese aspecto estaba muy contenta porque el niño había logrado hacer su transferencia contento y que se había sentido muy orgulloso de sí mismo de lo que había realizado. Entonces, una vez terminada la transferencia, es importante preguntar al estudiante, ¿cómo te sentiste? ¿Qué nombre le podemos dar a esa emoción? Incorporando en este ciclo de educación emocional. Indagar un poco más en lo que le pasó al realizar la transferencia. Estoy nervioso, estoy agradado, estoy feliz, ¿cómo estoy? Estoy orgulloso, ¿ya? Tuve problemas con la cámara y tuvo que pedir colaboración y pidió una colaboración a un compañero, lo trabajaron juntos, para que lo grabara y bueno, si observamos qué habilidad están trabajando ahí ellos, porque tuvieron que pedirse ayuda, que es una habilidad social básica. Entonces, preguntarle cómo te sentiste pidiéndole ayuda a tu compañero. Ahora, también les pregunté cómo negociaron lo que tenía que decir uno y lo que tenía que decir el otro. Y finalmente, bien, ¿revisaste tu video? ¿Qué cosas mejorarías? Hacerle esas preguntas, expandiéndolo, observándolo, escuchándolo, esta escucha activa, como decía la profesora, esta escucha activa que tenemos que tener con nuestros estudiantes, ¿ya? Así que en relación, también otra cosa importante que tenemos que tener en relación con la atención, lo que les hablaba delante, utilizar estas pausas en los niveles de atención. Y finalmente terminábamos cada sesión preguntándole al estudiante, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas? Y que ellos expresen abriendo su micrófono o que lo escriban en el chat. Entonces lo importante es generar estos climas para que los alumnos, intencionarlos para que los alumnos se vayan motivando y se fomente el aprendizaje compartido, colaborativo, ya en pos del progreso general de todos ellos. También fomentando la interacción de ideas, valores y actitudes tan importantes como los conocimientos impartidos. Bueno, esta es la experiencia que yo quería compartir con ustedes. Así que, bueno, muchas gracias.
Le damos el pase entonces a Mónica. Bien, muchas gracias, Claudia, por toda esa experiencia que nos has traído. Bien, muchas gracias, Claudia. Gracias por contarnos tu experiencia, por traernos esos videos. Es muy útil para nosotros los profesores en pandemia saber cómo podemos abordar esta nueva realidad con estos niños tan conectados con estas escuelas en virtualidad y en clases híbridas, como nos imaginamos el futuro de las clases en los próximos meses, años, no sabemos. Pero fue muy gráfico yo contarles que en el chat hemos tenido varios comentarios. Ya les voy a leer algunos. Preguntas tenemos una, pero comentarios tenemos dos, ¿ya? Les voy a leer un comentario de Cecilia Núñez que dice que si un estudiante se siente motivado, se siente contenido, tiene ganas de aprender, el deseo de aprender, la necesidad interna, esas son las cosas que tienen que despertar desde el estudiante. La tarea del docente es encontrar la motivación. Esa es una reflexión muy, muy potente que hace una profesora en nuestro chat. Otra reflexión viene de Angelina. Dice, excelentes presentaciones de Yoconda y Claudia. Una gran contribución para ir modificando positivamente el paradigma de la enseñanza en nuestro medio. Desde la cercanía, desde las actividades y exigencias sin temor, los alumnos pueden verse realmente beneficiados y el docente ve los resultados, estimulando su valiosa decisión de hacer pedagogía, acompañando desde el amor a los alumnos y potenciando su profesión. Ella fue Angelina. Ahora les voy a, agradeciendo estos comentarios, los demás son comentarios más pequeñitos, pero todos muy interesantes. Nos preguntaron varias personas si se iban a compartir las presentaciones. Y sí, nuestras dos expositoras han dicho que ellas están muy, muy felices de compartir su trabajo. El conocimiento, como dijo Yoconda, es de todos. Así es que nosotros, como tenemos los correos donde ustedes se inscribieron, ahí les vamos a hacer llegar las presentaciones. Hay una pregunta. Voy a leer la pregunta. Dice, para ambas, desde su experiencia, ¿por qué en Chile aún es incipiente el coaching educativo y no se contempla aún en la formación profesional y o en el ejercicio de la docencia? Le vamos a dar a nuestras dos expositoras la posibilidad de responder. Quizá Yoconda quiere partir. Bueno, gracias. No me atrevo a generalizar, ¿ah? No me atrevo, la verdad, a hacer una generalización, pero sí podría compartirles mi experiencia. Han asistido al diplomado de la Universidad de la Frontera, yo diría más de 200 profesionales, si calculo 20 por programa, ¿ya? El programa dura muchísimo, tiene 272 horas, es muy amplio, eh, y conozco el trabajo de cerca de los que se han certificado como coach educativo, como Claudia, Betty, eh, Carolina, hay dos Carolinas. Bueno, conozco el trabajo de cerca de los que han seguido en el camino de la certificación como coach educativo y puedo compartir con lo que nos hemos encontrado. Primero, mucha resistencia, ¿ya? Una resistencia tal vez natural a, a este cambio, a este cambio de ceder la autoridad, de ceder, sentirte el que tiene el control en el aula, ¿ya? Em, cuando, cuando nosotros proponemos tener desorden en el aula, este desorden entre comillas, ¿no? Donde hay niños sentados en el suelo, trabajando en dupla, trabajando de a cuatro, después desarmando esos grupos para que se mezclen como un puzzle, ¿no? Como un puzzle en el aula, para que compartan lo que van descubriendo. También resistencia un poco a ese caos. Y en el coaching nosotros aprendemos a danzar en el caos, ¿ah?
aprendemos a aprovechar el caos para generar la creatividad, para generar libertad para la acción. Por un lado ha sido resistencia, por otro lado también las normativas, ¿no? Hay varias directoras en Santiago que son coach educativas certificadas internacionalmente y tenemos también acá en Temuco una directora que es coach educativo. Y bueno, las normativas también han sido una dificultad. A veces están como muy centradas en lo administrativo, ¿ya? En la planificación. Entonces, poder hacer un desarrollo más bien integral, donde yo estoy enseñando matemática, pero al mismo tiempo que enseño matemática, enseño a respirar. Yo recuerdo la práctica de Claudia, cuando Claudia estaba en proceso de práctica para su certificación, ella iniciaba su clase de matemática haciendo respiración consciente. Ella iniciaba su clase haciendo que los niños aprendieran a inhalar y exhalar y se dieran cuenta de cómo respiraban. Entonces, son prácticas que no están en la formación inicial de un docente, ¿ya? También conozco profesores que se han especializado en mindfulness para niños. Y el mindfulness es una excelente herramienta para trabajar la atención plena, la concentración, la regulación emocional. Entonces, yo diría, sin generalizar, lo que yo he observado, lo que yo he vivido, ¿no? Un poco de resistencia, sobre todo tal vez de los profesores de mayor edad. Los más jóvenes se atreven a incorporar el juego, el sketch, el juego de rol, eh, la, la- el teatro, ¿no? La representación de personajes. Yo he visto clases de Claudia donde ha hecho que los alumnos se disfracen, ¿no? Se disfracen, representen un personaje y luego presenten ese personaje. Y bueno, eso nunca más se le olvida a un niño porque vivió el personaje. Entonces, un poco, tal vez, eh, además de la resistencia, un miedo a perder el objetivo de la planificación. Esta planificación que me obliga a cumplir con ciertos objetivos para una prueba como la del CINCE, que mide contenido, no mide un desarrollo integral del alumno, ¿ya? No mide su autoestima, no mide su nivel de empatía, no mide su asertividad, no mide su capacidad de autogestionarse, no mide su motivación, su automotivación, no mide sus sentimientos que tiene al respecto de lo que está aprendiendo. Entonces, bueno, yo digo que es incipiente porque yo llevo más de 20 años en este camino y me siento feliz por los logros de Claudia, de Carolina, de, de Pablo, de Miguel, de muchos otros que en este momento están en este camino. En Santiago hay profesores y directores de colegio que se han formado con nosotros, que están haciendo lo suyo, ¿ah? Están sembrando este camino y que también no ha sido fácil. Diría yo que están en un camino eh, en prekinder, ¿ah? Sembrando para sensibilizar primero, ¿ah? Es una etapa de llegar al corazón de las personas, al corazón de las autoridades también que tienen el poder para poder decir, oye, veamos de qué se trata esto, probémoslo, hagamos un piloto, veamos qué pasa con estos niños, cómo involucramos a la familia, porque acá hay que involucrar a la familia, ¿ya? Para educar a los niños, sobre todo en lo socioemocional, tenemos que involucrar a la familia, después involucrarnos nosotros, para después llegar a los niños. ¿Mm? Esa, por lo menos, ha sido mi experiencia, Mónica. Claudia. Bueno, yo en realidad adhiero a todo lo que dice la profesora Ponda. Y bueno, y lo que podría sí agregar es dar estos espacios. Yo creo que faltan más estos espacios que permitan dar a conocer el coaching educativo y a través de experiencias, porque las experiencias son las que en realidad hacen el aprendizaje. Así que eso te podría decir, Mónica, frente a la pregunta
de la persona que la hizo. Gracias, profesora Yoconda y profesora Claudia. Bien, hasta ahí, esa es la única pregunta que teníamos. Como les digo, tenemos muchos buenos comentarios, agradecimientos de la audiencia, pero también queremos darle unas palabras finales a nuestro jefe de área, quien representa al Ministerio de Educación, que en su área de educación y en su subárea de liderazgo es donde nacen estas iniciativas de hacer este tipo de seminarios de liderazgo pedagógico, ya sea al interior del aula como en la institución. Así que le damos la palabra a Jorge González. Muchas gracias, Mónica. Bueno, agradecer en nombre del Ceremi de Educación, don Edison Tropa, a las profesoras Yoconda Gatica, a Claudia González, mi parienta, porque yo soy González, perdón, ¿no? Si lo digo así, con mucho respeto. Oh, sí. El compartir y reiterar lo que dijo la profesora Yoconda, independiente que todo lo que dijo Claudia también súper significativo, convencido de que la educación es el arma, por cierto, más potente para cambiar el mundo. Así lo dijo la profesora Yoconda. Así que yo lo reitero, agradecer a nombre del Ceremi, ya lo dije, a ambas, a Mónica, que ha sido nuestra conductora, a la humildad de Mónica para decir quién lidera esta cosa, yo siempre la tengo al ladito, la tengo siempre más arriba, ¿cierto? A todos los presentes, al interés demostrado por esta jornada de cada uno de los participantes. Y decirles también que acá ha quedado en claro que el amor es el mejor maestro, es mejor maestro que el deber. Así que muchas gracias y que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias, Mónica, gracias a todos. Gracias, Jorge. Bien, quería decirles como datos de despedida que este seminario se transmitió en vivo a través de la página Facebook de la Secretaría de Educación. Se llama Secreduca Araucanía, esa es la dirección del Facebook. Y también tenemos una plataforma que es www.secreducaraucanía.cl, donde también se transmitió en vivo este seminario y donde queda guardado el seminario. Así es que si alguno de los colegas, porque eso nos decían en el chat, no pudo verlo por estar en clases, pueden después ustedes recurrir a la grabación en línea y poder usar este material como insumo de trabajo para sus reuniones técnicas, donde los profesores junto a sus jefes técnicos piensan la educación, planean la educación y donde nacen los grandes cambios que se necesitan para que los niños aprendan cada vez más con profesores actualizados, con profesores a la vanguardia. Así es que la invitación es esa, ir al Facebook, ahí tenemos siempre nuestro enlace donde estamos transmitiendo eventos, y en la página web www.secreducaraucanía.cl, ahí que está alojado va a quedar alojado este seminario, otros que ya hemos hecho y los que vendrán. Y ya los dejo invitados para el seminario del 24, ahí en mi pizarra están todos mis apuntes. El 24 tenemos, igual en este mismo horario, de 11 a 13 horas, un seminario de escuelas interculturales bilingües. Es un seminario abierto donde les vamos a contar cómo en la Araucanía se trabaja en esta dupla pedagógica del profesor mentor y el educador tradicional. Vamos a tener experiencias de trabajo, práctica con quienes hacen la educación en la sala de clases. Así que los dejamos invitados para que se inscriban, para que nos ayuden a difundir y nos vemos de nuevo el próximo viernes. ¿Qué más contarles? Eso nada más para eso. Tengo ya mi punteo que tenía aquí. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que están aquí con nosotros, sus comentarios, todos muy interesantes. La verdad que leer sus comentarios es tremendamente gratificante en este escenario virtual. Así que muchas gracias a todos. Les dejamos un gran abrazo y el agradecimiento total del Ceremi Educación por participar en esta actividad.